Comenzamos ya con uno de nuestros segmentos principales, la actualidad informativa. Nos desplegamos en la plataforma digital y lo hacemos con la Agencia Cubana de Noticias. Aquí están las noticias, por supuesto, ampliadas. Ratifican Cuba y UNESCO visión de la información como bien público. Cuba y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ratificaron hoy la conciencia de sus valores y principios en cuanto al reconocimiento de la información como bien público. Lo anterior fue reafirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación Caribeña. Juan Fernández Palacios, director general de Prensa, Comunicación e Imagen de la Cancillería de Cuba, y Guillermo Canela de Sousa Godoy, jefe de la sección de Libertad de Prensa y Seguridad de los Periodistas de la UNESCO, sostuvieron un encuentro en el cual también intercambiaron sobre la nueva realidad que imponen las redes sociales y la Internet. Ambos directivos recordaron en que estos escenarios se imponen nuevos desafíos por la proliferación del discurso de odio, la desinformación, las noticias falsas, la intolerancia y la incitación a la violencia. Usted visite la página de la Agencia Cubana de Noticias también para que encuentre esta información y otros detalles. Conozcamos también qué sucede en cuanto a las vacunas, específicamente más de 9.979.000 personas completaron su vacunación. Un total de 9.979.390 personas completaron el esquema de vacunación anti-COVID-19 en Cuba, según señala a la prensa el Ministerio de Salud Pública. Especialmente se utilizaron los inmunógenos nacionales Soberana 02, Soberana Plus y Abdala. Seguimos en el cuerpo de la información para encontrar otros detalles. Le invito para que siga con nosotros en la Agencia Cubana de Noticias y allí encontrará, reitero, otros detalles de esta información. Nos vamos entonces hasta Trabajadores. Hacemos clic en la página digital de Trabajadores y allí encontramos estos titulares. Intensifica Sindicato de la Construcción, intercambio con colectivos laborales. El Sindicato de la Construcción en sus diferentes estructuras intensifica el intercambio directo con los integrantes de los colectivos laborales de ese sector y el de recursos hidráulicos y los integrantes del secretariado, que están hablando precisamente de esos acuerdos. Se realizan con carácter extraordinario reuniones en los burós de cada territorio, en las cuales se evalúan el proceso de propuestas para el plan de la economía y el presupuesto 2023, la marcha del análisis del Código de las Familias, la firma del Código de Ética, también la política de cuadros, el funcionamiento de los órganos de justicia laboral, la afiliación, los ingresos financieros, el aporte a la patria, y significó además que se han propuesto activar un movimiento productivo para la construcción de viviendas en coordinación con los organismos en cada provincia. Los integrantes del secretariado, acompañados por cuadros de cada territorio, visitan obras importantes en ejecución y participan en asambleas para analizar las propuestas del plan y el presupuesto 2023. También conocimos que notifica Cuba 130 nuevos casos con la COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy que en las últimas horas fueron detectadas 131 personas con la COVID-19 y ninguna fallecida a consecuencia de la pandemia. En los laboratorios de biología molecular fueron analizadas 2.845 muestras para descubrir el coronavirus SARS-CoV-2. De los 463 casos activos en el país, 451 tienen una evolución clínica estable, mientras en terapia intensiva permanecen 12 pacientes, uno de ellos reportado de crítico y 11 en estado grave. Proseguimos ahora en la plataforma digital de Juventud Rebelde. Hacemos clic en su página para encontrar esta información. Bancos cubanos informan sobre sucursales que realizarán canjes de divisa a esta moneda. El Banco Metropolitano Cadeca y el Banco de Crédito hablan de los canjes de divisas a CUP. Los canjes comenzarán este 4 de agosto como parte del nuevo mercado cambiario en Cuba. Ahí está la fecha. Vamos entonces al cuerpo de la información. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, explicó el miércoles en la mesa redonda que la tasa de cambio es de 120 CUP por $1, aunque los bancos comerciales tienen un margen para la compra y venta de acuerdo con una norma internacional. Ahí está la página de Juventud Rebelde. Usted puede revisarla precisamente para encontrar todos los detalles que necesita a propósito de este tema.
Seguimos revisando más noticias. Continúa con nosotros en tiempo real. El primer secretario del partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó hoy la necesidad de eliminar la manipulación política, la selectividad y el doble rasero en materia de no proliferación de armas nucleares. En su cuenta oficial en Twitter, el mandatario cubano afirmó que nuestro país ratificó la firme posición en favor de la prohibición y eliminación total de este tipo de armamento durante el debate general de la 10ª conferencia de examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares de Naciones Unidas. En su mensaje, el presidente cubano se refirió a la intervención del encargado de negocios de la Misión Permanente de Cuba ante ese organismo multilateral, Yuri Gala, quien afirmó que la única solución sostenible a la amenaza es la eliminación total, transparente, irreversible y verificable de ese arsenal. En su fundamentación, Gala calificó de inaceptable que algunos estados usen los recursos que deberían destinarse al enfrentamiento de los efectos multidimensionales de la COVID-19 y al logro de los objetivos de desarrollo sostenible para continuar desarrollando nuevos tipos de armas nucleares. Señaló asimismo que no es justo ni aceptable que un grupo de naciones firmantes cumplan estrictamente todas las obligaciones del tratado y otras no. Seguimos en nuestro segmento de actualidad informativa, pero desde satélite hoy, nuestro segmento que nos acerca a las noticias más importantes que están en total desarrollo, en pleno desarrollo y que también están transmitiendo algunas televisoras de habla hispana. Nos vamos a Taiwán. China inicia ejercicios militares a gran escala alrededor de esta región tras la tensa visita de Nancy Pelosi. Veamos la información de esta televisora extranjera. Grandes maniobras militares de China alrededor de Taiwán. Pekín disparó el jueves misiles balísticos y desplegó aviones y navíos de guerra en protesta por la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. El gobierno chino consideró la iniciativa de la legisladora estadounidense como una provocación y prometió castigar a quienes la ofendieron. Según la agencia oficial china Xinhua, los ejercicios buscan simular un bloqueo de la isla e incluyen el asalto de objetivos en el mar, el ataque de objetivos en tierra y el control del espacio aéreo. Las autoridades de Taiwán condenaron las maniobras, calificándolas de un acto irracional que quiere desafiar el orden internacional. Japón denunció que misiles balísticos chinos cayeron en su zona económica exclusiva por primera vez y presentó una protesta ante Pekín ante un incidente que definió como un problema grave que afecta a su seguridad nacional. La hipótesis de una invasión china de Taiwán es poco probable, pero desde la elección en 2016 de la actual presidenta Tsai Ing-wen, las amenazas para llevarla a cabo van en aumento. Seguimos con temas internacionales. El argentino Sergio Massa, abogado de profesión, asumió poderes de superministro y estará al cargo de la gestión de temas como Hacienda, Agricultura, Producción y la relación con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, cuestiones que previamente estaban disgregadas. Veamos. Por Dios y por la patria. Sí, juro. Sergio Massa ya es superministro de Argentina. Juramentó como titular de Economía. También supervisará agricultura, fomento y relaciones con organismos internacionales. Y delineó su plan para estabilizar la economía argentina, asegurando que el programa de ajustes cumplirá con las cuestionadas exigencias del FMI. Vamos a cumplir con la meta del 2,5 del déficit primario del sistema público nacional, establecida por el presupuesto que tuvimos que sacar por DNU frente al rechazo del Congreso. Vamos a hacer todas las correcciones necesarias para ahorrar nuestra palabra empeñada. Su principal reto será detener la caída libre económica, cuando es el tercer ministro de Economía en un mes. Sucede en el cargo a Silvina Batakis, quien fue durante 3 semanas el reemplazo de Martín Guzmán, cuestionado por el kirchnerismo y valedor del acuerdo con el FMI. Esta es vista como la última oportunidad del presidente Alberto Fernández para detener la hemorragia económica. Es un tiempo para que todos, con mucha esperanza, unamos esfuerzos
para salir adelante. En medio de constantes protestas, Sergio Massa deberá solucionar el problema de la inflación. En junio se ubicó en un 62% interanual y ha afectado al aumento de precios al consumidor, que se espera que aumente en un 70% este año. Para ello, tratará de bajar el déficit fiscal, captar divisas mediante incentivos a la exportación y préstamos internacionales. Seguimos en tiempo real. Conocimos que centenares de personas tomaron parte este jueves en 3 marchas diferentes para demandar justicia para los más de 200 muertos y 6.500 heridos en la explosión ocurrida en Beirut hace hoy 2 años, que confluirán esta tarde frente al puerto de la ciudad donde se originó la deflagración. Cuando se cumplen 2 años de la explosión del puerto de Beirut, en Líbano, los restos de los enormes silos afectados por la misma corren el riesgo de seguir derrumbándose. La semana pasada, el almacén de grano de 48 metros de largo quedó parcialmente destruido debido a un incendio que se prolongó durante un mes. Las autoridades han cerrado todas las carreteras que conducen al puerto. Hace 2 años, un incendio en un almacén de materiales explosivos guardados de forma indebida desencadenó una explosión que sacudió toda la ciudad. Unas 200 personas perdieron la vida, más de 6.000 resultaron heridas y 300.000 fueron desplazadas. La explosión de 2020 es considerada por los libaneses como un símbolo de la corrupción y el mal gobierno de una élite gobernante que también ha llevado al país a un devastador colapso financiero. El silo de grano no pudo ser demolido de forma controlada y a día de hoy sigue en ruinas. Así estamos cerrando por el momento nuestro recorrido por la plataforma digital, los medios nacionales más importantes, las noticias que están transmitiendo en este minuto, también las televisoras extranjeras. Quédese con nosotros.